Hola amigos dinosaurios, ¿cómo están? Soy Kachigamer y bienvenidos a este nuevo video en el canal. Principalmente, como habrán visto en mis últimos shorts, últimamente también he querido entrar en el fandom de Super Smash Bros. Es una saga de la que soy fan recientemente, pero que la verdad es que sí me gusta bastante esta serie de videojuegos y por eso mismo he decidido unirme a este rollo de Smash Bros. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Sin dudar alguna, uno de los videojuegos más interesantes, increíbles y uno de los crossovers más épicos del mundo de los videojuegos han sido Super Smash Bros. Siendo de que con la actualidad de 85 personajes que hay actualmente, cabe destacar de que muchos de ellos son bastante buenos, algunos quedan de más y otros, por ejemplo, generan controversias por una que otra forma. Te estoy viendo a ti, Steve. Bueno, ya nada. Y es que en el video de hoy me gustaría hablar sobre un tema bastante interesante que a mí me parece bastante increíble, ya que con el ya anunciado Smash 6 que va a haber, que fue anunciado este año, la verdad es que me gustaría hablar sobre aquellos personajes que en mi opinión tendrían poco chance de aparecer en el siguiente Smash, tanto sea por alguna que otra razón o temas de licencia, o porque actualmente su relevancia es nula. Así que sin nada más que decir, comencemos. Empezaremos este pequeño top con Robin. Y es que a la hora de hablar de Robin, me parece un personaje que la verdad es que fue incluido en Smash 4 y que solo volvió en Smash Ultimate solo por el de Todos Regresan. Pero la verdad es que a decirse verdad es que Corrin no es un personaje que a mí personalmente me parezca muy necesario que vuelva para un siguiente Smash. Esto debido a que este personaje actualmente no es ni siquiera de los más populares de Fire Emblem. Y a pesar de que no les gusta admitir a la gente, actualmente Fire Emblem es una de las franquicias más fuertes de Nintendo. Y esto sin mencionar también de que Robin, pese a que no es un personaje completo, eso sumado a que Robin no es un personaje con tanta representación en Smash, sumado a que es un personaje que muchos tachan de malo, pues esto podría ser de que Robin probablemente no vuelva por un siguiente Smash, sin mencionar de que actualmente no son ni de cerca los iconos de Fire Emblem. Y esto va de la mano con otro personaje del que también quiero hablar, que es Corrin, siendo de que estos dos personajes son personalmente a mi parecer personajes un poco innecesarios, ya que tanto Corrin como Robin solo han aparecido en un juego de Fire Emblem en toda su historia, sin mencionar que ya pasaron más de 5 años desde que estos personajes aparecieron, lo que daría más fuerza a mi teoría de que probablemente tanto Corrin como Robin no aparecerían en un siguiente Smash. Y esto mismo es lo que a mí personalmente me refuerza bastante este punto, ya que estos dos personajes son personajes que además de que muchos odiaron en su momento, tanto por ser de Fire Emblem, porque Fire Emblem ya contaba con muchos representantes, tanto sea porque ya no son personajes reconocidos, y gente como Smashu ya ha dicho su disgusto sobre Corrin, saben que muchos lo consideran uno de los personajes más innecesarios en Smash, tanto sea porque su gameplay ya es poco único o porque es un personaje bastante repetitivo. Sin mencionar también de que Corrin es un personaje de una saga de juegos que actualmente ya está muerta. O sea, no, perdón, lo que dije. Sin mencionar de que Corrin es un personaje que actualmente no tiene relevancia aparte. Y es que cuánto te apuesto que si Corrin no hubiera estado en Ultimate, probablemente su relevancia sería nula. Pero bueno, Corrin y Robin en el puesto número 10. Bueno, es tu turno, amigo. Espera, yo cago aquí. Tranquilo, Incineroar. Incineroar, Incineroar, Incineroar. Hablando sobre el personaje número 8 del que vamos a hablar en este video, en mi opinión sería Incineroar, ya que la verdad es que es un personaje, es un Pokémon que... Y es que esto tengo 3 puntos por los cuales Incineroar no volvería para el siguiente Smash. El primero, Pokémon actualmente está pasando por una etapa difícil, ya que Pokémon Escarlata y Púrpura fueron juegos bastante criticados, sin mencionar también que Espada y Escudo les fue más o menos igual. Eso sin mencionar de la ya confirmada 10ª generación, hace de que probablemente reemplacen algún Pokémon como hicieron con lo de Lucario en Brawl, reemplazando a Lucario por Mewtwo. La verdad es que lo más probable es que, es que lo mismo pase en Smash 6, ya que probablemente reemplacen un Pokémon por otro. Y al que más papeletas les veo de ser reemplazado es Incineroar por Meowscarada, o fácilmente reemplazarlo por algún Pokémon de la ya confirmada 10ª generación. Y es que para empezar, Incineroar no es ni de cerca el Pokémon más popular de la 7ª generación, ya que por ejemplo Decidueye y Mimikyu son Pokémones más populares. Esto sin mencionar también de que en su momento, Incineroar fue un momento de controversia si no fue recibido con los brazos abiertos, debido a que es un personaje bastante distinto a los demás iniciales, ya que muchos hubieran preferido que hubieran mantenido su postura cuadrúpeda, y de por sí porque los Pokémones iniciales los Pokémon iniciales, pese a que son relevantes, hay muchos Pokémon iniciales de otras generaciones
que sería más gustoso verlos en Smash, tales como Sceptile, Blaziken, tanto sea como Sceptile o hasta otros, tanto sea como Sceptile. Y es que yo personalmente hubiera preferido mil veces a Decidueye tanto que Incineroar, ya que hubiera tenido un moveset bastante distintivo, sin mencionar también de que hubiera sido un personaje mucho más llamativo. Eso sin mencionar de que la cantidad iniciales de tipo planta es bastante baja, ya que solo tenemos un Pokémon tipo planta en todo Smash, sino de que lo más probable es que lo reemplacen por Meowscarada, siendo un Pokémon mucho más relevante y que sí resultó del agrado de muchos, porque son furros, y también porque Incineroar no es ni de cerca el Pokémon más popular de esta generación. Así que Incineroar en el puesto número 8. Y sí, estos eran 10, pero estos dos los conté como uno, así que sí. Siguiente personaje. ¡Oh, yeah! Hablando de Min Min, es otro personaje que la verdad le veo pocas papeletas de devolver Smash. Y aquí les voy a decir el porqué. Primero que nada, Min Min es un personaje de un juego que tuvo un apego bastante fuerte, pero que actualmente es uno de los juegos más olvidados por Nintendo. Y es que su inclusión, y es que primero que nada, Min Min ni siquiera debió haber sido añadida a Ultimate, ya que empezando por lo más primordial, Min Min es un personaje de una saga de... Min Min es un juego que sirvió como prueba para Nintendo y que al final terminó siendo un fracaso, siendo algo muy similar a lo que pasó con Fall Guys. Pero lo que pasa con ARMS es que es una saga, es que es un juego que a pesar de que fue bueno en su momento, actualmente es un juego bastante olvidado, que ni siquiera lo juega mucho, que prácticamente tiene un fandom prácticamente muerto. Eso sin mencionar de que cuando fue incluida Smash, la verdad es que de por sí el juego ya ni era popular. Solo de que Min Min en Ultimate fue más para darle publicidad a ARMS que porque de verdad sea popular. Sin mencionar también de que probablemente ARMS vaya a ser de esa saga de juegos que se ha olvidado por Nintendo, tal como pasó con Mother o con... tal como pasó con Mother o con los juegos de Capitán Falcon, que al final terminaron siendo olvidados por Nintendo y que actualmente su representación solo está en Smash. Pero otro factor que juega para mí que este personaje no vuelve a Smash es debido a que principalmente Min Min es un personaje que no le gustó a la mayoría su forma de jugarse, ya que es extremadamente fácil matar con ella si la sabes usar, sin mencionar también de que las peleas se vuelven bastante abrumadoras de vez en cuando peleas contra ella, lo que hace de Min Min un personaje bastante tedioso a decir verdad. Lo que todo esto en conjunto hace de que Min Min sea un personaje repudiado desde el momento uno. Sumando a todos estos, la verdad es que Min Min es un personaje bastante malo a decir verdad, y es un personaje que trajo bastante polémica cuando fue añadido a Smash, sin mencionar de que sus juegos están actualmente muertos y va muy poco probable de que Nintendo quiera hacer una secuela a este juego para promocionar su siguiente consola. Lo cual lo más probable que yo le veo es que Min Min se quede en ese salón del olvido de juegos de Nintendo, tal como pasó con Mother o con Kid Icarus. No, Kid Icarus no. Bueno, olvídenlo. Tururú. Ok, este puesto personalmente me duele bastante, ya que Sora es uno de los personajes que es distinto a los demás que puse en este top, no tanto porque sea innecesario, sino porque yo personalmente pienso que Sora era un personaje bastante necesario. Pero lo que pasa aquí es que Disney, Nintendo, relaciones diplomáticas no se llevan muy bien. Primero que nada, hay que mencionar algunas cosas bastante importantes. La primera es que Sora es un personaje de Disney, como ya sabrán, y su inclusión en Smash trajo consigo varios sacrificios que Nintendo tuvo que aceptar para que sea posible, tales como omitir a Goofy y a Donald en su escenario, o también como que no hayan prácticamente ninguna referencia a Disney en sus ataques, lo que causó esto mismo de que Sora haya sido un personaje que por suerte haya entrado a Smash. Y que probablemente no me extrañaría de que hayan algunos acuerdos con algunas compañías tales como Capcom o en este caso Disney, que serían capaces de decir de que ciertos personajes solo pueden estar en una entrega de Smash, más no en otras entregas. Lo que a mí personalmente me parece bastante lamentable, ya que Sora es un personaje que representa lo que es Smash, una saga que ya no es solo un festejo de los personajes de Nintendo, sino que es de los videojuegos en general. Todo esto causaría de que Sora, si es retirado a Smash, que es lo más probable, que no vuelva, es que sea un personaje extremadamente bueno, sí. Pero la verdad es que Sora es un personaje que, al igual que Min Min, fue repudiado en los primeros momentos que entró a Smash, debido a que este personaje es un personaje bastante tedioso de jugarle, sin mencionar también de que es un personaje muy roto. Sin mencionar también de que Sora, al ser de Disney y siendo Disney la celosa y corrupta compañía que es,
Lo más probable es que no quieran arriesgarse a que su personaje sea repudiado por la gente y que lo devuelvan, o para hacer más apego a Ultimate, no volverlo para un siguiente Smash, ya que tienen en cuenta de que actualmente con Disney pasando por momentos difíciles, sumado a que actualmente, a que sus sagas actuales están prácticamente en decadencia, todo esto podría hacer de que Sora pueda no volver para el siguiente Smash, algo que sería una pésima noticia para mucha gente y yo incluido. Bueno, el siguiente personaje del que vamos a hablar ya es un poco más bajo de que el otro. Y es que hablando de Piranha Plant, la verdad es que este personaje le va muy poco chance de volver. Primero que nada porque ni siquiera era necesario en Ultimate, ya que la planta piraña, pese a que sí es un personaje muy divertido de usar y todo lo que quieras, la verdad es que es un personaje que nadie lo pidió y que solo se metió como forma de meme, muy similar a lo que pasó con la entrenadora de Wii Fit en Smash 4. Ya que si hablamos de Piranha Plant, la verdad es que es un personaje pero bastante innecesario, ya que solo nos quisieron meter a este planta de Mario solo para decirnos más que el meme de que Waluigi nunca iba a entrar al juego, sí va a ser realidad. Y es que hablar primero que nada de Piranha Plant es estar en dos bandos, o la amas o la odias, ya que este personaje, pese a que yo admito que es muy divertido y que hasta me gasté plata en comprarla, la verdad es que no la considero ni de cerca un personaje que yo hubiera pensado entrar a Smash, ya que es literalmente un enemigo genérico de Mario y que no ha tenido relevancia en los juegos ni siquiera en los de Mario Kart. Lo que todo esto nos hace en conjunto de que Piranha Plant a mi parecer es un personaje bastante innecesario y que la verdad no me extrañaría que no volviera para el siguiente Smash, ya que es un personaje bastante olvidable, sin mencionar también de que es, como dije, es un enemigo genérico de Mario. Es lo equivalente a que metan a los... Es el equivalente a que metan a, no sé, a un Pidgey en Smash, por ejemplo. Bueno, hay Pokémon que sí son más relevantes que esta cosa, pero bueno. Pero bueno, Piranha Plant en este puesto. La entrenadora de Wii Fit. Otro personaje que la verdad es que era muy necesario en Smash 4 y que volvió para Ultimate solo para el mame de que todos regresan. La entrenadora de Wii Fit es un personaje que la verdad ni siquiera es jugable en sus propios juegos, ni siquiera son juegos, son programas educativos para hacer yoga, pero bueno, eso es otro tema. Ya que la entrenadora de Wii Fit es un personaje de por sí que fue entrado como meme y que al final terminó siendo un personaje bastante repudiado y con poca representación en Ultimate debido a que era un personaje bastante extraño y su forma de pelear era muy distinta a los demás, no para bien como Steve o Kazuya, no puedo creer que los use ellos como ejemplo, pero bueno. Y es que cabe destacar de que la entrenadora de Wii Fit es un personaje bastante difícil de jugar, con una forma de pelear poco ortodoxa, sin mencionar también de que su forma de pelear no es para nada cómoda. Todo esto sumado a que es un personaje que prácticamente es solo relevante por Smash, ya que literalmente era un personaje estático en los juegos donde debutó, lo hace un personaje poco querido. Y de ella no me quiero extender más. El siguiente personaje es Doctor Mario, y es que a la hora de hablar de este, la verdad es que sí. Hablar de Doctor Mario es hablar de un personaje que la verdad es que ni siquiera sé si tomarlo como un personaje, ya que solo ha aparecido un juego en toda su historia, y para el colmo es un juego retro, lo que más te diría de que este personaje es más innecesario que qué. Y es que Doctor Mario es un personaje que debutó en una saga de juegos de 1990, donde este personaje era protagonista y era más o menos un juego como Tetris, más o menos, para que se den una idea. Es un personaje bastante olvidable, a decir verdad, y que es como si hubieran metido a Detective Pikachu en Smash. Cosa que la verdad es que teniendo en cuenta las decisiones que ha tomado Nintendo últimamente, no me sorprendería mucho. La verdad es que Doctor Mario podría ser fácilmente un skin de Mario, siendo de que ni siquiera es un personaje como tal, sino que es una variante de Mario. Bueno, como decía, Doctor Mario es un personaje bastante... Doctor Mario es un personaje que de por sí no es para nada querido. O sea, no, ¿en qué estaba? Perdón. O sea, es un personaje que de por sí es bastante... Es un personaje que de por sí nadie pidió y que aún así está en Smash. Así que bueno, Doctor Mario en el puesto número 3. Debería empezar a poner soundtracks en mis videos en vez de hacer yo la música porque parezco esquizofrénico, ¿qué? Bueno, hablando sobre Dot Hunt, es otro personaje que la verdad es que no fue pedido para nada y que solo fue incluido en Smash por capricho de Sakurai.
Ok, cuando hablo de Dodgehand, la verdad es que pese a que sí tiene grandes representantes y más probablemente me funan por una que otra persona de estos videos, la verdad es que Dodgehand es un personaje que, a decir verdad, a mí no me parece ni de cerca un personaje bastante bueno. Pese a que sí tiene un juego de proyectiles divertido y todo lo que quieras, a decir verdad solo ha tenido un juego en toda su historia y ya pasaron más de 20 años desde que salió, lo que esto ya te dice bastante. Dodgehand es un personaje que, a diferencia de los Ice Climbers o Mr. Game Watch, que es casi imposible imaginarse un Smash sin ellos, ya que son personajes que se ganaron un lugar en el corazón del público, Dodgehand no es algo así, ya que fue más bien visto como un personaje reemplazo de Banjo y Kazooie en su momento, ya que combinaba un mamífero con un ave. La verdad es que es un personaje que, a decir verdad, a mí personalmente no me llama mucho la atención y que tampoco me extrañaría que no volviera para el siguiente Smash, ya que Dodgehand es un personaje bastante distinto a los demás. Y sin mencionar también de que, pese a que sí, Mr. Game & Watch y Ice Climbers también han tenido pocos juegos en su historia, ya que los Ice Climbers, al igual que Dodgehand, solo han tenido uno, la verdad es que los Ice Climbers son personajes con un gameplay distinto y son personajes bastante divertidos de usar, sumado a que son personajes que ya son parte de la identidad de Smash. Lo que a esto mismo no ha sumado que Dodgehand no es ni de cerca nada de eso, pues lo pongo en este puesto. Así que Dodgehand en el puesto número 2. Ok, llegado al puesto número 1 y el que yo considero un personaje que no podría volver para Smash, este es un puesto que me dolerá personalmente, y por favor Nintendo haz que vuelva para que no tenga razón aquí, pero en mi opinión otro personaje que no tiene mucha chance de volver en el siguiente Smash es Banjo y Kazooie. Así es, este dúo, no me maten por lo que voy a decir, pero es que sí. Y es que hablando de Banjo y Kazooie, son personajes que por suerte llegaron a Ultimate, ya que su incorporación se esperaba desde Smash 4. Sin mencionar también de que Banjo y Kazooie son personajes que no han tenido un juego desde 2008, han sumado de que han sido los DLCs más inesperados de toda la saga, siendo de que mucha gente lo veía imposible, ya que si de por sí estos personajes entraron en la conversación en el Smash Ballot de 2015, todo esto mismo sumado a que son personajes bastante distintos. Esto hace de que Banjo y Kazooie hayan sido personajes bastante repudiados, no, hayan sido personajes con una fanbase enorme y que literalmente han sido de los más queridos. Aún así, con todo esto, a pesar de ser, lo más irónico es que a pesar de ser los personajes de ser los personajes más pedidos por los fans de Smash, la verdad es que terminaron siendo los menos representados, ya que primero que nada, para ser uno de los personajes más queridos y que al finalmente hasta Violet, que fue odiada en su momento, tenga más representación que tú, pues eso ya te dice mucho. Y es que Banjo y Kazooie son personajes que de por sí... Y es que Banjo de por sí es un personaje que no tiene un juego desde 2008 y para variar su último juego fue un fracaso. Y además sumado a que actualmente su relevancia no es tan alta, podría ser todo esto mismo de que para un siguiente Smash lo más probable es que no volvieran. Pero bueno, sé que más de una persona me va a cagar a puños en los comentarios, pero no me importa. Solo quería que sepan mi opinión. Así que bueno gente, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!